¿Se escucha bien? ¿Hay algún inconveniente? Perfecto. Espero entonces que ya no tengamos los problemas que alguna vez retrasaron nuestro inicio de clases. ¿Ya? Como bien saben, estamos empezando, ¿no? El ciclo, así que tenemos escasamente una hora. No dejen de anotar en el chat todas sus preguntas, todas sus observaciones y de rato en rato vamos interactuando. Yo me acerco a la pantalla, leo y absuelvo. Mientras tanto, atención por aquí. La comunicación, como corresponde a un inicio de ciclo. Este tema es el que motiva todos los cursos de lenguaje, sin importar cómo se llamen. Incluso en la universidad, introducción a la lingüística, teoría de la comunicación 1, eso no importa. Siempre partimos de este proceso. La comunicación es precisamente eso, un proceso a través del cual nosotros transmitimos información. ¿Y por qué? Se trata de un proceso social. Porque incluso cuando nos comunicamos con nosotros mismos, incluso cuando monologamos, cuando anotamos en una agenda algún mensaje que es para nosotros mismos, parte de nuestra interacción en sociedad. Entonces, proceso social de transmisión de información. Nosotros entendemos como información todo aquello que puede ser compartido con otra persona, aquello que podemos hacerle conocer a otra persona. En un sentido lógico-matemático, ya que ustedes son chicos que postulan a la uni, podemos definir la información como el porcentaje de ignorancia perdido. Es decir, a mayor información, menos ignorancia. A menor información, más ignorancia, ¿no? Una relación inversamente proporcional. En la comunicación, al transmitir esta información, nosotros aminoramos esa ignorancia. Para poder definirla como proceso, es necesario que exista una serie de elementos y que también se desarrolle un orden, que es lo que vamos a explicar aquí. Debe haber, en primer término, alguien que transmite esa información. Ese elemento, recuerden, es el emisor. El emisor hace llegar a otro elemento la información y este que la recibe, este que es el destinatario, se denomina receptor. Para que pueda haber un vínculo entre emisor y receptor y a través de ese vínculo llegue la información, es necesario que la naturaleza de ese vínculo, de ese medio, sea concreta, sea física. Es decir, que se constituya un soporte para esa comunicación. Este elemento se denomina canal. Estos tres elementos, el emisor, el canal y el receptor, son los elementos concretos de la comunicación. ¿Ya? El emisor, que es el que transmite información. El canal, que es el soporte físico de la comunicación. Y el receptor, que es el destinatario de la información. A estos tres elementos concretos lo acompañan tres elementos de naturaleza abstracta o mental. ¿Cuáles son? El mensaje. Este mensaje es la información transmitida.
Cada uno de nosotros almacena diversidad de información en su mente. ¿Cuál es mi equipo favorito? ¿Qué almorcé hoy? ¿Con quién me voy a ver más tarde? ¿Qué haré mañana? Pero nada de esto te interesa a ti. Tú estás aquí para aprender. Entonces, yo selecciono información. Esa información que selecciono, luego la debo organizar a través de un conjunto de signos. Y entonces, cuando la transmito, esa información ya es mensaje. Convertir esa información en un conjunto de signos es una labor del emisor, que se conoce como codificación. Cuando el mensaje, que está constituido por un conjunto de signos, llega al receptor, es decir, cuando el receptor recibe el conjunto de signos, los debe interpretar. Esa función de interpretar los signos es la decodificación. ¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué lo de codificación? En algunos sitios, encodificación, es lo mismo. ¿Por qué ese nombre de codificación para el proceso de organizar la información en signos? ¿Y por qué decodificación para el proceso de convertir los signos en información? Porque los signos que se emplean no son al azar, sino que esos signos son convencionales para emisor y para receptor y están organizados en un sistema. Este sistema de signos que se emplea en la comunicación se denomina código. Este código puede ser elaborado, complejo, como el lenguaje, o puede ser algo más sencillo como, ya que estamos en época de campeonato de fútbol, de final de la Champions, entonces ustedes seguramente habrán visto los encuentros, habrán visto que usan tarjetas rojas, tarjetas amarillas, cuando uno sale para cruzar la calzada, se guía por las luces del semáforo, por las señales del policía. Entonces, esos son códigos más sencillos, menos complejos, pero igual están integrados porque nosotros asignamos a cada signo, lo que será un tema posterior, asignamos a cada signo un valor o significado. Gracias a la organización de la información en el conjunto de signos, podemos nosotros transmitir la información sobre algo, sobre alguien. Este elemento se llama referente. Este elemento es la realidad aludida en la comunicación. En otras palabras, el referente es el tema de la comunicación. A ver, veamos algunas preguntas. ¿Pasaron el material de lenguaje? Yo creo que sí, deben haberlo hecho. En todo caso, le acabo de hacer recordar a mi gentil asistente. Luego, mensaje, código y referente, exactamente. Son los abstractos. Si los concretos son emisor, canal y receptor, los elementos restantes son abstractos. Muy bien. ¿Y a qué nos referimos con signos? Como decía, el signo será tema de una clase posterior, pero puedo adelantar que el signo es cualquier elemento perceptible, o sea, cualquier tipo de elemento que tú captas con los sentidos. Es decir, lo hueles, lo ves, tocas, lo escuchas, etc. Y este elemento alude, hace referencia a una cosa diferente. Por ejemplo, en el fútbol, la tarjeta amarilla significa ten cuidado, te llamo la atención. Y la tarjeta roja, te vas, es imposible seguir contigo. Para el semáforo, el rojo significa alto, peligro, no cruce.
El amarillo, atención, va a cambiar. El verde es seguro, puede pasar. La luz, el color, tienen un significado diferente de su propia identidad, diferente de su propia sustancia. Entonces, eso es un signo. ¿Ya? No te preocupes que lo vamos a ver más adelante con detalle. Bien, sí, le acabo de insistir para que trasladen el material, chicos. ¿Ya? Le acabo de insistir. Bueno, sigamos por acá. Estos 6 elementos tienen cada uno relación con el lenguaje. Por eso estos 6 elementos se denominan elementos lingüísticos. Pero ahí no termina, falta uno. Se llama situación. La situación es un elemento extralingüístico, no guarda relación con el lenguaje. Llamamos nosotros situación al conjunto de circunstancias que van a englobar la comunicación. Circunstancias de tiempo, circunstancias de lugar, circunstancias de cultura. Por ejemplo, en este momento nos estamos comunicando. Nuestra circunstancia de tiempo entre 3 y 4 de la tarde. Nuestra circunstancia de lugar para el emisor, en este caso yo, Ciudad de Lima. Para el receptor, Ciudad de Lima, Ciudad de Cusco, Ciudad de Huánuco, Provincia Constitucional del Callao, donde ustedes se encuentren. Nuestra circunstancia cultural, preparación para la Universidad Nacional, para el ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, son circunstancias que están englobando, que están rodeando la comunicación. Si en un intercambio de palabras se utiliza un lenguaje Morse, el código sería un código binario, ya que el sistema Morse está constituido por puntos y por rayas, así como en la notación binaria de los sistemas de computación se utilizan ceros y unos, podríamos decir que sí. Pero nuestro análisis abarca una perspectiva lingüística, porque para nosotros lo más importante del estudio de la comunicación es la humana. Es cierto, se estudia también la comunicación animal, pero eso se lo dejamos a los etólogos, a los zoólogos, a los biólogos, etc. Para nosotros, ese sistema de comunicación Morse tendría que ser, ¿qué cosa? Tendría que ser un sistema no lingüístico y nada más. Igual que los gestos, igual que los silbidos, igual que los gruñidos, que son las formas con las que el hombre en un principio se comunicó. Es la comunicación no lingüística, que todavía hoy se usa, pero de apoyo. ¿Por qué digo de apoyo? Porque en su evolución el hombre desarrolló un código más complejo que se conoce como lenguaje. Y la utilización del lenguaje determina que la comunicación sea lingüística, ¿ya? Esta comunicación lingüística puede ser oral o puede ser escrita. Obviamente, la escritura es posterior al desarrollo del lenguaje. En la actualidad, tal vez se ha incrementado el uso de la comunicación escrita debido a las redes sociales, ¿no? Todos chateamos, usamos el WhatsApp, el Messenger, etc. Pero sea comunicación lingüística o sea comunicación no lingüística, debemos tener cuidado con algo. Un elemento, o mejor dicho, un factor que puede afectar la comunicación. Este factor es el que nosotros llamamos ruido.
El ruido entonces no es un elemento. El ruido es un factor de interferencia. Cuando el ruido impide que la comunicación sea satisfactoria, entonces estamos frente a la comunicación aberrante. ¿No? Como cuando alguien dice algo, el emisor transmite un mensaje y el receptor entiende de otra manera. Entonces, la interferencia en la comunicación se llama ruido. El resultado de una comunicación en la que se produce ruido se denomina comunicación aberrante. Pero, ¿y si la comunicación no se realiza? Entonces ya no se habla de ruido, ya no se habla de interferencia, se habla de barrera. El factor que impide, ya no que interfiere, sino que impide, que imposibilita la comunicación se llama barrera. Y aunque haya habido la intención por parte del emisor, como no se realiza ese proceso de transmisión de información, se denomina comunicación fallida. Ahora nosotros estamos viviendo una situación de pandemia y en ella hemos visto, por desgracia, la actitud de aquellas personas que ignoran los pedidos por parte de las autoridades para que protejan su salud. El caso más lamentable es el que se suscitó hace unos días en una discoteca que debió estar cerrada en el distrito de Los Olivos. Ustedes seguramente han leído las noticias. Eso nos hace reflexionar. Algo está pasando. Tal vez la población no ha entendido bien. A veces salen sin mascarilla. O los chicos ya no se lavan la mano con la frecuencia que debieran, porque estamos permanentemente en contacto con cosas contaminadas. O sea, algo está pasando. Eso ha obligado al gobierno a replantearse su comunicación. Ahora se habla de un plan de comunicación para concientizar. Ya lo empezaron. A muchos teléfonos celulares debe haber llegado un mensaje del MINSA, el Ministerio de Salud, y dice, el COVID afecta órganos vitales. Joven, adolescente, ¿crees que eres inmune? No te descuides. O sea, apuntan ahora a un público objetivo. ¿Por qué? Porque lo que sucede en cualquier forma de comunicación es que el emisor, que por algo es el que codifica, el emisor debe adecuarse a su receptor. Este nivel de expresión, esta habla culta que yo empleo con ustedes es porque se trata de chicos también en formación académica, chicos cultos que aspiran a la universidad. No te puedo explicar a ti un tema como lo haría con tu hermanito de 7 años. Cuando tú estás con tu pareja, tu enamorada, tu enamorado, te expresas de una forma diferente a la que empleas si tienes que exponer un tema en clase. No te imagino que en plena exposición en la universidad le digas al profesor, papi, ¿me puede? No, pues no vas a hacer eso. ¿De acuerdo? Eso es parte de la adecuación al interlocutor. Y eso se toma en cuenta al analizar la situación. Entonces, hay elementos lingüísticos y elementos extralingüísticos, como el factor de interferencia o el conjunto de circunstancias, pero todos deben valorarse para que la comunicación sea efectiva. ¿Alguna otra pregunta, a ver, sobre lo que es la comunicación antes de pasar a hablar del lenguaje? Atención, Marcelo nos hace una observación. Eso depende del contexto, creo. Tienes razón en la idea, pero vamos a precisar. Yo no he dicho, no he mencionado
contexto. He escrito y dicho situación. Si el término empleado por Marcelo o por mí hubiera sido contexto situacional, sería adecuado. Pero no he dicho contexto situacional, no he dicho contexto, he dicho situación. ¿Por qué es necesario establecer la diferencia? Porque el contexto es el entorno lingüístico. El contexto es un conjunto de palabras que acompaña a otras para precisar su significado. Cuando nosotros estudiemos el tema de semántica, ahí hablaremos de contexto y entenderemos por qué en alguna oración la palabra pico significa cima de la montaña y en otra oración pico significa herramienta y en otra oración pico significa aparato bucal de un ave, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, contexto es el entorno lingüístico. Cuando hablamos de tiempo, lugar, cultura, eso es circunstancia. Ese conjunto de circunstancias es la situación. Bien, pasemos entonces al lenguaje. Por aquí, por favor, si me ayudas un poquito con la cámara. Hemos dicho entonces que la comunicación puede ser no humana, es la que se aprecia en los animalitos impulsados por el instinto o en otros seres vivos como los vegetales que responden a estímulos. En el hombre, la comunicación está determinada por el raciocinio. Ese raciocinio es el que determinó el desarrollo del lenguaje. Sí, el lenguaje es ¿qué cosa? Es un producto social de la evolución humana. Al decir que es producto de la evolución humana, ya descartamos la idea de que los animales tengan lenguaje. No, los animales no tienen lenguaje. ¿Por qué? Una característica del lenguaje es la racionalidad. Y el uso de razón solo compete al hombre. Dicho sea de paso, compete a todos los hombres en circunstancias normales. Los animales no tienen uso de razón, los animales entonces no son capaces de asociar sonidos con ideas. Ellos no tienen lenguaje, tienen otras formas de comunicación. El lenguaje solo es del hombre. ¿Ya? Evolución humana. Y se expresa en sonidos articulados. ¿Por qué es necesario señalar que los sonidos son articulados? Porque el hombre también se puede comunicar con otros sonidos. Admiración. Uf. Sonidos guturales, gruñidos, etc. Transmiten también un mensaje. No nos gusta el espectáculo, no nos gusta el discurso del orador. Otro tipo de sonidos. ¿Se dan cuenta? Tiene que tratarse, para hablar del lenguaje, de sonidos articulados. O sea, estos que nosotros pronunciamos, ¿no? Sonidos articulados. Entonces decimos, producto social de la evolución humana expresado en sonidos articulados que usamos para comunicarnos. ¿De acuerdo? Ya hemos mencionado dos características del lenguaje. Completemos. Es universal entonces, es racional, es innato. Si es un producto de la evolución, quiere decir que así como la postura bípeda, la oponibilidad del pulgar, el desarrollo de la bóveda craneana y la disminución del ángulo facial, se trata de características que el hombre fue adquiriendo y legó
a sus descendientes de forma genética. Esta capacidad de lenguaje también está en nosotros, en nuestros genes. Nacemos con esta capacidad. Por eso es innato. Otra característica es que se trata de un fenómeno heteróclito. ¿Qué quiere decir heterogéneo? Si es heteróclito o multiforme, es porque puede ser estudiado por distintas disciplinas. Por ejemplo, como lingüista digo, el lenguaje es el mejor código de comunicación. Un psicólogo dirá, es una facultad exclusivamente humana. Un historiador, una fuente referencial para el conocimiento de la cultura. Y así, según el enfoque profesional, el lenguaje puede tener una distinta concepción, puede ser analizado desde varias perspectivas. Por eso es heteróclito. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El lenguaje es limitante. ¿Qué significa eso? Una característica del lenguaje es que se haya constituido por dos niveles de articulación. Un segundo nivel es el de los fonemas, ¿ya? Es la segunda articulación. Y el primer nivel es el de los morfemas, es la primera articulación. Y en todas las lenguas vamos a encontrar las mismas unidades, fonemas y morfemas. Los fonemas son los sonidos y los morfemas son las reuniones de sonidos, los conjuntos de sonidos que adquieren un significado. Claro, esos sonidos son diferentes. En español decimos A, B, C, D. En inglés, A, B, C, D. Y así cada lengua tiene una manifestación. Pero siguen siendo sonidos. Y en todas las lenguas, los sonidos se relacionan para crear unidades significativas, o sea, los morfemas. ¿Y por qué todas las lenguas tienen esta característica? Porque todas las lenguas, o cada una de las lenguas, es una manifestación del lenguaje. Cada lengua es un plano del lenguaje. O sea que todas las lenguas tienen la misma estructura porque el lenguaje impone esa estructura. Por eso decimos que el lenguaje es limitante. Por último, este lenguaje cumple ciertas funciones. Una función del lenguaje es el uso que nosotros le vamos a dar a esas unidades, ¿no? Es el uso que vamos a dar a este código llamado lenguaje. Si el lenguaje sirve para informar, entonces se trata de la función referencial o representativa. Por ejemplo, los días viernes en la tarde tengo clases de lenguaje. El día está oscuro, la temperatura descendió. Esta función representativa es la que distingue los libros de ciencias. ¿Por qué? Porque se trata del uso del lenguaje con objetividad. Si el lenguaje sirve para expresar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, esa función es la emotiva o expresiva. ¡Qué gusto me da verte! ¡Ay, qué tristeza me causa eso! Si el lenguaje sirve para pedir algo, para ordenar, es decir, si el lenguaje busca provocar una respuesta en nuestro receptor, se trata de la función apelativa.
también llamada conativa. Estas tres funciones se conocen como tricotomía de Bühler, porque fue el señor Carlos Bühler el primero en señalarlas, a partir de la lectura que hizo de los escritos de Platón. El señor Roman Jakobson añadió otras tres funciones. El lenguaje sirve también para establecer contacto, porque entramos a un lugar en el que no conocemos a nadie. ¡Hola! Cuando vamos a contestar una llamada, ¿aló? Primero verificamos si somos escuchados o no. Esa es la función denominada fática o función de contacto. Si el lenguaje me sirve, como a lo largo de esta clase, para hablar del propio lenguaje, es decir, si utilizo este código de comunicación para decirte que una lengua polisintética o aglutinante es aquella en la que por sucesión de morfemas transmites los significados, por ejemplo, en el quechua, mientras que una lengua flexiva es aquella en la que un cambio en la estructura de la palabra determina un cambio de significado y que se llaman flexivas, se fue la imagen, y que se llaman, ya está, regresó, y que se llaman flexivas porque esos cambios estructurales se denominan flexiones o accidentes, entonces estoy hablando del lenguaje. Si el lenguaje habla del propio lenguaje, la función se llama metaverbal, metalingüística o función de glosa. Y por último, casi no tengo espacio, cuando el lenguaje sirve para expresar belleza, cuando lo que queremos es pulir nuestra expresión, decir las cosas bonitas, entonces se trata de la función estética o función poética. Es la que predomina en la poesía, ¿no? Donde se preocupan mucho por cómo se dicen las cosas. No sé si han visto ustedes esos memes en los que un personaje se expresa con cierta violencia, con dureza, y entonces le dicen, pero Descartes, pero Cortázar, pero Borges, pero Neruda, según sea el personaje. No podemos decir eso. Y lo expresa de otra manera. Por ejemplo, flaca, calladita te ves más bonita. Oye, no seas machista. ¿Cómo le vas a decir eso? Entonces, como diría Neruda, me gustas cuando callas porque estás como ausente. ¿Te das cuenta? La expresión ha cambiado. La expresión se ha refinado. ¿El lenguaje es abstracto? Claro. ¿Dónde razonas? ¿No es aquí en la mente? El raciocinio es una actividad de abstracción. Si el lenguaje es racional, el lenguaje es abstracto entonces. Pero ese lenguaje es abstracto en un plano. Por aquí, por favor. Este plano se denomina lengua. Este plano de la lengua, creo que si lo hago así, este plano de la lengua constituye el código empleado por una comunidad. Y sabemos de su existencia porque se materializa. Es decir, hay un uso por cada miembro de la comunidad. El uso del código se denomina habla. Como se trata de un patrimonio colectivo, se debe someter a ciertas reglas. Eso significa que en la lengua se debe cumplir esas lenguas. Eso significa que la lengua es teórica. En cambio, antes de aprender esa lengua, nosotros inconscientemente comenzamos a interiorizar sus reglas. Es decir, la empleamos.
cuando somos chiquitos decimos, ha ponido, hasta que alguien nos corrige, es ha puesto. Y tú no entiendes por qué se dice ha comido, ha bebido, ha pedido, pero no se puede decir ha ponido. Hasta que luego en el colegio te dicen, hay verbos regulares, hay verbos irregulares. Eso ya es lo teórico. La lengua, por pertenecer a toda la comunidad, tiene entonces carácter social. En cambio, como el habla es el uso que cada miembro de la comunidad hace de este código, entonces el habla es individual. La lengua, por pertenecer a toda la sociedad, es más o menos permanente. No va a cambiar con facilidad. Por eso tú puedes leer sin problemas a Becker, a Ricardo Palma. De repente ya encuentras un poquito de dificultad si lees a Quevedo, a Cervantes Saavedra, a Jorge Manrique. Y lo más probable es que no entiendas si lees en su versión original el mío Cid. ¿Pero por qué? Porque ya son como 1000 años de distancia. Pero las obras de hace 200, 400, 500 años todavía las entendemos, porque la lengua es más o menos permanente. Es patrimonio de la comunidad. En cambio, el habla, este uso, es muy variable. Puede cambiar en un día. En este momento estoy conversando contigo, estoy en el nivel de habla culta. En la noche me relajo, me pongo frente a la computadora, escojo alguno de esos juegos de guerra y muere, maldito, muerda, desgraciado, ¿Te das cuenta? Soy la misma persona, pero estoy en otra situación. El chico que en la cancha le dice a su compañero, oye, pasa la bola, pues, amarrete, te voy a regalar tu pelota para Navidad, pero no seas. Media hora después, cuando sale con su enamorada, cariño, corazón, por aquí, por favor. Ese uso, según la circunstancia, se llama registro. ¿Ya? El registro lingüístico explica la variación, ¿no? Esa variación según el momento, según la circunstancia. Y ese uso que plasmaste ya no se va a repetir. Por eso el habla no solo es variable, sino efímera. Porque las circunstancias cambian, todo cambia. Por último, la lengua es psíquica. La lengua es el código, aquí lo tenemos registrado, aquí organizamos los mensajes. Su naturaleza es psíquica, aquí está. Pero para enterarnos de ella debe haber una manifestación. Esa manifestación es el habla. Entonces, primero organizamos el mensaje, luego apelamos a nuestros órganos para producir los sonidos o la escritura fisiológica, y por último viene su plasmación, su materialización. El habla es entonces psíquica, fisiológica y física. O como dicen en algunos textos, psicofísica. Yo prefiero demorar un poquito, pero decirlo de forma completa. Esta lengua, además, experimenta variaciones que tienen otra naturaleza. ¿Cuáles son estas variaciones? Tenemos nosotros el dialecto, el sociolecto y el idiolecto. El dialecto es una variación regional. Es decir, según el lugar, la lengua puede cambiar. Esos cambios se aprecian en la estructura. Por ejemplo,
nosotros decimos un ratito. Nuestros amigos venezolanos dicen un ratico. Y nosotros al decirlo de esa manera, al cambiar la estructura, encontramos una diferencia morfológica. Nosotros decimos ratito. Varios de ellos tienen la voz más nasal. Oye, mi vida, acompáñame. Y ellos dicen, oye, mi vida, acompáñame. Cuanto más caribeño, más nasal. Cuanto más centroamericano, más nasal, ¿no? Más al norte, más nasal. Hay una forma peculiar de entonación. Eso se llama dejo. Eso es una diferencia fonética. Y así, nosotros podemos hablar de diferencias fonéticas, morfológicas, sintácticas, léxicas, o sea, diferente vocabulario, y por último, semánticas. Esas 5 diferencias son las que permiten establecer que existe el dialecto. El nivel en el que no se observan diferencias es la ortografía. Un español, un venezolano, un mexicano, un colombiano, un peruano, un argentino, aplicamos la misma ortografía. En ese nivel no hay diferencias. Sociolecto tiene carácter social. ¿Ya? Voy a necesitar 5 minutos más. ¿Ya? Dile al tutor, 5 minutos más. ¿Qué quiere decir? La sociedad está estratificada, ¿no es cierto? En la sociedad encontramos clases. Las personas nos diferenciamos por nuestra educación, por nuestro poder adquisitivo, etc. Entonces, en consonancia se forman grupos, se forman esos estratos llamados clases y encontramos diferencias también en la forma de hablar. El rector de la Universidad Nacional de Ingeniería no puede expresarse igual que el jefe de la banda Los Destructores. Un alumno de von Neumann no puede hablar igual que un pirañita. Hay diferentes usos como reflejo de la diferente educación. Ahora, en el nivel educativo también va a haber diferencias. Hay un profesor que te habla de lisosomas, ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático. Otro profesor te habla de bases, oxisales, hidróxidos, de niveles de energía. Otro más te habla de vectores, de resultante, de dinámica, de fuerzas opuestas, de fuerza de rozamiento. Otro más te habla de metáforas, epítetos, de géneros, de especies. O yo te hablo de comunicación, lenguaje, dialecto. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de un lenguaje o de una expresión profesional que se llama tecnolecto o jerga. Y por supuesto, en otro nivel, los vicios. Eso es la jerigonza. Cuando dices lompa, tabas, germa, en lugar de pantalón, zapatos, mujer, entonces estás apelando a la jerigonza. Un nivel subestándar, un nivel inferior, porque precisamente en el dialecto, en el sociolecto, tenemos la norma, que es el uso generalizado, el nivel superestándar y el nivel subestándar. La norma es el estándar. En el Perú, dicho sea de paso, la norma de uso la establece el dialecto andino, ¿ya? El dialecto más extendido, el dialecto social, la forma común de expresarse en castellano es el dialecto andino. El idiolecto, ya para terminar, es el uso personal. Es lo que llamamos habla. En el idiolecto encontramos variaciones determinadas por la edad, el sexo, la religión. Por ejemplo, un niño
de 2 años no se va a acercar y decirte, disculpe caballero que moleste su fina atención. ¿Sería tan amable de proporcionarme fuego para encender mi habano? Imposible. Un hombre de 40 años, a menos que tenga algún desequilibrio mental, no va a llegar a la casa diciendo, mami, que yo mi teta. Una chica que conversa con su amiga no le dirá, yo no quiero todavía embarazarme, me voy a hacer la vasectomía. No tendría cómo, ¿no es cierto? Entonces, esas diferencias que se establecen por el sexo, la educación, por la edad, la religión, ¿no? Un mormón no te va a decir un par de chelas, no. Eso forma parte del idiolecto. Bien, chicos. Por ahí alguien pregunta si es difícil leer a Borges. No. Y sí. Si ya tienes una iniciación, no hay problema. Y si no es así, leer a Borges también puede ser un descubrimiento. ¿Por qué? Porque él solo compuso cuentos, siempre renunció a la novela, no le parecía inútil fatigar 500 páginas. ¿Ya? Es más, Borges puede resultarte estimulante. Ficciones, el Aleph, el libro de arena, empieza por ahí, por sus cuentos. Ahora, si hablamos de su poesía o hablamos de sus ensayos, eso es otro nivel. Empieza por, si te interesa Borges, empieza por los cuentos. Otra pregunta. Se han vacilado, ¿no? Con lo de, cuando hemos hablado de los registros. Bueno, chicos, aquí está. Apenas bueno, ya nos pasamos del tiempo, pero chicos, por favor, tomen nota de las claves, ¿ya? Un minutito, por favor. Solamente les dicto las claves y si hay alguna duda, luego con el tutor me hacen la pregunta, ¿ya? A ver, en la 1 es la D de dedo, porque estamos haciendo referencia a que ustedes han leído el texto. En la 2, C de casa. En la 3, B de burro. En la 4, C de casa. En la 5, C de casa. En la 6, beso. 7, lean bien ese texto. 7 es beso. 8 es avión. 9, avión. 10, casa. 11, casa. 12, beso. 13, dedo. 14, avión. Y en la 15, no sé si lo habrán corregido, pero la respuesta debe ser la... Sí, me dicen que sí, es la A. ¿De acuerdo? Chicos, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, ¿ya? Nos vemos.